Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas cajitas que tienen forma de corazón. El corazón tiene alrededor de 10 centímetros de la altura y 12 centímetros del ancho. Y la altura de la cajita es alrededor de 5 centímetros. Materiales que he utilizado para hacer las cajitas son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Aparte del hilo, vamos a necesitar un poquito de cartón rígido y también un poquito de alambre moldeable. La última vuelta de la tapa y la última vuelta de la parte de abajo tienen alambre por dentro, para que el corazón guarde la forma. Formamos el primer punto. Hacemos 17 puntos de cadeneta. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos. El aumento hacemos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahora 6 puntos bajos por separado. Saltamos 2 puntos de cadeneta. Este es el centro del corazón. Y por el otro lado también hacemos 6 puntos bajos. En el último punto de la cadeneta hacemos 3 puntos bajos. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Pasamos al otro lado de la cadeneta y aquí también primero hacemos 6 puntos bajos. Llegamos al centro. Aquí donde hemos saltado las dos cadenetas vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos de cadeneta y un punto bajo. Por el otro lado también hacemos 6 puntos bajos. Y antes del marcador también hacemos un punto bajo. Así que en total por este lado hacemos 7 puntos bajos. Ahora cerramos la vuelta con un punto deslizado.
Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Vuelta número 2. Primero hacemos un punto bajo en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. En el siguiente punto un aumento doble, que son 3 puntos bajos. Cinco puntos bajos. Saltamos 2 puntos bajos y otra vez tejemos 5 puntos bajos. Un aumento doble, que son 3 puntos bajos en el mismo punto. Un punto bajo. Y otra vez un aumento doble. 3 puntos bajos en el mismo punto. Siete puntos bajos. En el centro hacemos un punto bajo, 2 puntos de cadeneta y un punto bajo. Por el otro lado, primero hacemos 7 puntos bajos. Empezamos en el primer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un aumento doble. 3 puntos bajos en el mismo punto. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, vuelta número 3. Un punto bajo en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, un aumento doble de puntos bajos, son 3 puntos bajos en el mismo punto, 6 puntos bajos por separado, saltamos 2 puntos bajos y otra vez tejemos 6 puntos bajos por separado. Un aumento doble, un punto bajo, un aumento doble, diez puntos bajos, en el centro hacemos un punto bajo, 2 cadenetas y un punto bajo. Y por el otro lado otra vez empezamos con 10 puntos bajos, un aumento doble, que son 3 puntos bajos en el mismo punto, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta.
Vuelta número 4. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos un punto bajo, un aumento doble, siete puntos bajos, saltamos 2 puntos y otra vez tejemos 7 puntos bajos, un aumento doble, un punto bajo, un aumento doble, trece puntos bajos, llegamos al centro, en el centro hacemos un punto bajo, 2 cadenetas y un punto bajo. Por el otro lado empezamos con 13 puntos bajos, hacemos un aumento doble, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos vuelta número 5. Empezamos con un punto bajo, un aumento doble, ocho puntos bajos, saltamos 2 puntos bajos y hacemos otra vez 8 puntos bajos. Un aumento doble, un punto bajo, un aumento doble, dieciséis puntos bajos, aquí en el centro hacemos un punto bajo, un punto de cadeneta y un punto bajo. Y por el otro lado también hacemos 16 puntos bajos,
un aumento doble. Esta es la última vuelta de la base, la vamos a cerrar de la siguiente manera. Sacamos el ganchillo, lo pasamos por dentro del punto donde tenemos el marcador y pasamos el punto hacia el revés de la labor. El corazón que acabamos de tejer vamos a utilizar para la parte de abajo de la caja. Hacemos otro corazón igual que este, el hilo dejamos sin cortar. Ahora, antes de continuar, recortamos un corazón igual que este en un trozo de cartón. Después lo vamos a pegar dentro de la caja para que el corazón guarde la forma. Ahora vamos a continuar con los laterales. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. El punto bajo tejemos en la parte posterior del punto. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Deberíamos tener 65 puntos. Ahora, vuelta número 2. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador, vamos a tejer también un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, pero ya trabajamos en el punto entero. El punto bajo tejemos cogiendo las dos hebras. En total tenemos que hacer 9 vueltas de 65 puntos bajos. Ya tenemos la segunda vuelta empezada, hacemos otras 6 vueltas más y en la última vuelta vamos a añadir un alambre. Aquí ya tengo las 8 vueltas hechas. Ahora en la última vuelta vamos a colocar un alambre. El alambre tiene que tener un poquito más que el contorno de la pieza. Colocamos el alambre, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto cogiendo el hilo por encima del alambre. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Cuando lleguemos a este extremo, también lo dejamos dentro de la vuelta. Tejemos el último punto bajo, cortamos el hilo un poquito largo, sacamos el hilo, enhebramos una aguja
Y para cerrar la vuelta pasamos la aguja por el punto donde tenemos el marcador. Y ahora por dentro del último punto. Cortamos los extremos del alambre que nos sobran y ahora colocamos el cartón dentro de la cajita y lo pegamos. Lo dejamos bien pegadito a la base. Ahora vamos a continuar con la tapa. Hasta ahora tenemos 5 vueltas, igual que en el corazón anterior, y vamos a tejer una vuelta más. La última vuelta cerramos como siempre con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos un punto bajo en el mismo sitio donde cerramos la vuelta, un aumento simple, tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto, un punto bajo por separado y otro aumento simple, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahora 7 puntos bajos por separado, saltamos 2 puntos, tejemos 7 puntos bajos, un aumento simple, que son 2 puntos bajos en el mismo punto, un punto bajo por separado, un aumento simple, un punto bajo, un aumento simple, un punto bajo, un aumento simple y 17 puntos bajos para llegar al centro. Llegamos al centro, aquí tenemos una cadeneta. En esta cadeneta vamos a tejer un punto bajo, intentamos abrir la cadeneta, hacemos un punto bajo, un punto alto en el mismo sitio, y un punto bajo. Y otra vez tejemos 17 puntos bajos. Un aumento simple
que son dos puntos bajos en el mismo punto, un punto bajo y un aumento simple. Esta es la última vuelta de la base de la tapa, así que la vamos a cerrar igual que la pieza anterior. Y ahora también en un trozo de cartón recortamos un corazón como este. Ahora vamos a tejer 3 vueltas sin aumentar. Deberíamos tener 75 puntos. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y la primera vuelta también vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta anterior. Hacemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, en la parte posterior de la vuelta. Tejemos esta vuelta de esta manera y luego vuelta número 2. Tejemos también un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, pero ya cogiendo el punto entero. Y en la última vuelta, vuelta número 3, vamos a añadir un alambre. Tengo 2 vueltas, ahora la última vuelta. Colocamos el alambre entre el ganchillo y el hilo. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Antes de terminar la vuelta, escondemos los 2 extremos dentro de la vuelta. Tejemos el último punto, cortamos el hilo un poco largo, sacamos el punto. Ahora primero colocamos bien el alambre. Cortamos los extremos y pegamos el corazón del cartón dentro de la tapa. Ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.